cierto, venimos trabajando con conceptos teóricos, pero ustedes y yo quiero aprender a ver cómo hago para trabajar con datos reales. Entonces, no perdamos tiempo. Vamos y tratamos de ver cómo es el procedimiento. La clave está en este concepto. Concepto de tipificación de variable. ¿Qué es tipificar una variable? Bueno, no es más de otra cosa que transformar una variable que es nuestra variable real, supongamos ansiedad, nosotros tenemos un valor de media y de desviación estándar respecto de la variable de ansiedad de un grupo de personas. ¿Cómo voy a hacer para transformar ese valor de media y desviación estándar de mi variable en el valor de la variable teórica que se llama z? Acuérdense que z es una distribución con una característica definida. Después vamos a ver que hay otras distribuciones, como por ejemplo la t y la chi cuadrado, ¿no? Pero por el momento manejémonos con esto. ¿Cómo hacemos para tipificar esto? Bueno, con esta fórmula. Esta fórmula nos va a devolver un valor z para que lo podamos ubicar en la gráfica, esa que venimos trabajando, a través de un cálculo en el cual ponemos el valor que nos interesa, el que tenemos la voluntad de saber. A ese mismo valor le restamos la media y luego lo dividimos por la desviación típica o la desviación estándar, ¿cierto? Acá tenemos el ejemplo de nuestra distribución, el de arriba, ¿cierto? Fíjense, de nuestra distribución, que en este ejemplo tenemos una media de 10 y una desviación estándar de 2, lo vamos a transformar a una distribución estándar que por definición, acuérdense, tiene media 0 y desviación típica de 1. Entonces, ¿cómo hacemos? Ok, como dijimos anteriormente, yo lo que me interesa es encontrar el lugar, la posición o la probabilidad de este valor, ¿cierto? De 11,50. Ok, que es este de acá. ¿Sí? Quiero saber cuánto es esta superficie de mi distribución real. Como no lo puedo calcular con mi distribución real, lo transformo en la distribución teórica, esta, la normal estandarizada, recuerden. Entonces, tomo el valor que a mí me interesa, le resto el valor de la media de mi muestra, de mis datos, y lo divido por la desviación estándar de mis datos también. Eso me va a dar un valor 0,75. Entonces, a partir de este momento yo me ayudo con la gráfica. En la gráfica de la normal, de la distribución normal, es decir, la del puntaje Z, fíjense que acá abajo tengo puntaje Z y acá arriba tenía puntaje X, ¿no? Cuando empiezo a trabajar en el puntaje Z, ubico el valor de 0,75 positivo ahí, y a partir de este momento empiezo a hacer el cálculo que hice anteriormente, ¿no? Consulto en mi tabla de puntajes valores de Z, cuál es el área asociada, como me da el valor desde menos infinito hasta acá, y a mí me interesa saber esta área, lo que hago es a ese valor le resto el 0,5 que responde acá y finalmente me da el resultado. El resultado en esta diapositiva es que ese área tiene un nivel de probabilidad de 0,27, lo cual quiere decir que estamos en torno del 27,34% de probabilidad. Yo les decía, pero ¿qué pasa cuando tenemos una muestra que no tiene una distribución normal? Y esto pasa en dos oportunidades. En primer lugar, cuando no tengo muchos datos. Mi muestra es pequeña, estamos hablando por datos menores a 30, y no tengo la garantía de que esa curva, si bien puede ser simétrica, puede no tener la altura. ¿Se acuerdan que para que sea normal tenía que ser simétrica y mesocúrtica? Bueno, pues la distribución puede llegar a ser o leptocúrtica o platicúrtica, y ahí carecemos de esa condición. O puede ser asimétrica.
En esos casos yo tengo dos distribuciones más. Hay más, chicos, hay más distribuciones, pero nosotros vamos a ver estas tres. La Z, la T de student y la del chi cuadrado, ¿cierto? La única cosa que difiere no es tanto el procedimiento, porque es bastante similar, sino que hay una tabla por cada una de estas distribuciones. Ya lo han calculado los científicos, entonces nos evitamos ese trabajo, ¿no? Acá tiene la distribución de chi cuadrado, que se caracteriza por estas distribuciones, ya vamos a entrar en detalle después, y la T de student. La particularidad es que la T de student modifica su forma de acuerdo a la cantidad de sujetos o la cantidad de datos con los cuales trabajemos, ¿cierto? A esa cantidad de participantes, en nuestro caso, se les llama grado de libertad, ¿no? Los grados de libertad sería la cantidad de la muestra que yo tengo, ¿no? De hecho, el grado de libertad se calcula el n, que es la muestra, menos 1. Las distribuciones chi cuadrado también son muy sensibles cuando tienen pocos sujetos. Por ejemplo, acá tenemos con 2 participantes y describe esta curva, y a medida que va aumentando la cantidad de participantes va tendiendo hacia una curva normal, pero con la característica de ser platicúrgica, ¿eh? Una curva simétrica, platicúrgica. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular algún puntaje cuando tenemos una muestra pequeña, que sería la situación de una distribución de T student? Bueno, esta es la fórmula de densidad de la prueba de T student. Afortunadamente nosotros no tenemos que hacer este cálculo, chicos, ¿eh? Lo que sí tenemos que saber cómo se calculan los grados de libertad. Sí, los grados de libertad, yo les había dicho n-1. Entonces, si yo tengo, supongamos, una muestra de 20 personas, los grados de libertad que voy a tener que buscar es 19, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una distribución T para cada uno de esos tamaños de muestra. Vamos a plantear acá. ¿Cómo hacemos, no? Necesito determinar cuál es el valor T, que con 10 grados de libertad, es decir, que mi muestra tiene 11 participantes, ¿no? Deja un área de 0,5 a la derecha. Esta área, ¿cierto? Que una probabilidad muy pequeñita, ¿eh? Un dato que me deje el 0,5% a la derecha, o dicho sea lo 0,5%, perdón, el 5%, o un área del 0,5, ¿cierto? A la derecha. O un área de 0,95 a la izquierda, o el 95% a la izquierda, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Voy a la tabla, en este caso la tabla T, y busco cuál es el valor crítico que le corresponde para 10 grados de libertad, ¿cierto? Con este nivel, ¿no? Y lo vamos a hacer, ¿cierto? Nos venimos acá. Esta es la tabla T. Para 10 grados de libertad, acá tenemos la columna de 10 grados de libertad, busco el que me deje este nivel de probabilidad. Y eso me da un total de 1.812. Ese valor lo consigno acá, que es el valor T, ¿cierto? Entonces, en esta distribución, un valor T de 1,812 sería el límite que me deja a mí con una probabilidad de 0,05 encontrar valores mayores a ese, y con una probabilidad del 0,95 encontrar valores menores. ¿Vamos bien? Hasta ahí vamos llegando.